Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco. Y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y una voz que decía, que salió entre los 4 seres vivientes: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdices el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con enfermedad y con animales salvajes. Son los 4 jinetes del Apocalipsis. 4 caballos que simbolizan los desastres que asolan a la humanidad a lo largo de los tiempos y que quizás ahora somos más conscientes de que parece que están cabalgando los caballos. Seguramente nos lo parece porque ahora las circunstancias están más cerca de nosotros, pero estos caballos han estado presentes a lo largo de la historia, han estado cabalgando y desbocados por muchos lugares, provocando dolor, sufrimiento, muerte y anticipando lo que puede ser el final de la historia. Vivimos tiempos convulsos, tiempos en los cuales parece que vamos encadenando año tras año malas noticias, crisis, pandemia. Contemplamos ahora una guerra que nos parecía inconcebible, que aquellos que hemos vivido el final de la Guerra Fría y esa época en los años 70, 80, 90, en los cuales la amenaza nuclear estaba ahí pendiente y candente y que empezó a desvanecerse. Contemplar que ahora la misma retórica, las mismas amenazas vuelven a ocurrir y escenas que pensábamos que quedaban reservadas para los documentales de historia vuelven a ser reales en nuestra Europa. Vemos cómo esos caballos que cabalgaban en muchos lugares, en muchos continentes, en muchos países, cabalgan cerca de nosotros. Vemos a la humanidad sometida a fuerzas que nos parecen incontrolables y en las cuales van buscando autoridad y soluciones para poder domesticar a estos caballos. ¿Quién dirige las vidas? ¿Quién tiene la última palabra de las cosas que están ocurriendo sobre la tierra? ¿En quién podemos aferrarnos y confiar cuando parece que la maldad campa a sus anchas? Os invito a que me acompañéis en la lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estamos viendo las series del Yo Soy de Jesús. Y quiero compartir con vosotros en esta mañana uno de esos Yo Soy que aparece y que aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega. Y vamos a ver cómo aquí hay un mensaje de estímulo y de consuelo para la iglesia de todos los tiempos, para la iglesia que esté en los tiempos finales, pero para todos los que vemos cómo quizás el mal campa a nuestro alrededor.
¿Qué significa decir que Jesús es el alfa y la omega? Pues me gustaría destacar solamente 3 aspectos que puede tener esta descripción de ser el alfa y la omega. Y lo primero que nos apunta es a un propósito eterno. El libro de Apocalipsis es un libro que a muchos les parece difícil, oscuro, cerrado. Y sin embargo es un libro que Dios ha abierto para que lo conozcamos y para que lo entendamos. Y aquí tenemos una especie de acertijo alfabético. Yo soy el alfa y la omega, pero que se nos explica con facilidad y que podemos ver que tiene un sentido que cualquiera podemos relacionar con nuestro propio alfabeto. Aunque alfa y omega son letras griegas, la primera y la última, pues sería como decir de la A a la Z, o en castellano de cabo a rabo, o el total, el global de algo. Los primeros cristianos, ahí tenéis algunos símbolos paleocristianos, representaban ese alfa y omega de una manera simbólica de representar y de expresar quién era Cristo. Y ahí tenéis varios crismones, uno de ellos, por cierto, el que se ve más con el alfa y el omega invertido. Y si queréis saber por qué en ese crismón está así, podéis preguntarle a Ana, que es nuestra experta en iconografía cristiana, y tiene un sentido muy interesante también. Pero es una representación simbólica de quién es Jesús. Y en Apocalipsis se nos dan símbolos, se nos dan imágenes que pueden resultar sorprendentes, pero que están reveladas y abiertas para que las podamos entender. No es una adivinanza, sino que es un símbolo de parte del ser de Dios. Es una revelación de cómo es nuestro Señor, porque Jesús es el yo soy, el que es, el que era, el que ha de venir. Y al decir que es el alfa y el omega, el principio y el fin, lo que empieza y lo que acaba todo, nos está hablando de su existencia desde el principio, de antes de todo. Un concepto que para nosotros es imposible de asimilar, esa idea de la eternidad de Dios. Pero que Dios nos lo recuerda y nos insiste en ello vez tras vez. Y la Biblia empieza diciendo que en el principio creó Dios, porque Dios no tiene principio. Y Juan 1 nos recuerda que en el principio era el Verbo. Jesús es Dios y estaba desde el principio también de toda la eternidad, si podemos expresarlo así. Jesús es el eterno yo soy. Jesús es el Dios verdadero y ese mensaje es parte de la fe, es parte central de la fe cristiana. Pablo lo expresó de otra manera en Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Jesús es el eterno yo soy, es el que está desde el principio, es el Dios vivo. Y que sea esta realidad del ser de Jesús, nos habla también de una declaración de exclusividad. No hay otro Dios, no hay otro ser al que podamos acudir. El profeta Isaías dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. No busques, porque de la A a la Z, de la alfa a la omega, no vas a encontrar nada fuera de Dios que dé sentido a tu vida y a la existencia, porque Dios es el Dios eterno, desde el principio y hasta el fin. Y por eso cualquier búsqueda va a ser insatisfactoria. En distintas religiones, o en la increencia, o en lo que quieras que pueda sustituir a Dios, encontrarás que no hay nada que pueda llenarte y pueda dar sentido a tu vida fuera de Dios. Pero que Jesús es el alfa y la omega nos indica también que tiene un propósito y que la historia tiene significado. Y eso es parte del mensaje del libro de Apocalipsis. Es un mensaje que nos es dado para entender lo que es la historia desde el punto de vista de Dios. Y Apocalipsis nos muestra a Dios triunfando sobre todos los enemigos y el reino de Dios avanzando. El libro de Apocalipsis es un estímulo para la iglesia perseguida, para aquellos creyentes que estaban pasando por momentos difíciles. Y les recuerda que aunque haya tragedia en esta vida, Dios es el que triunfa. Es lo que nos habla de la nueva creación que Dios va a hacer, del plan que Él está cumpliendo a lo largo de la historia y que sin lugar a dudas va a culminar en su momento.
Así que si te parece que la Iglesia, que la historia se descontrola por momentos, si te parece que las circunstancias que están a nuestro alrededor son terribles, y es cierto que lo son, la historia no está descontrolada y Dios no ha perdido sus propósitos. Aun en medio de circunstancias que no entendemos, Dios sigue obrando. Dios tiene un plan, porque Él es el que dice la primera y la última palabra en la historia de la humanidad. Y lo desarrolla y lo cumplirá en su momento. Así que el Alfa y la Omega nos habla de ese propósito de Dios, de ese ser de Dios. Pero en segundo lugar, que Jesús es el Alfa y la Omega, nos habla también de que es un poder que está por encima de cualquier otro poder. Yo soy el Todopoderoso. Y en la historia de las naciones hay muchos que pueden aparecer como dictadores. Hay personas que han impuesto su crueldad sobre el mundo que está a su alrededor, que parecía que sus reinos iban a durar 1000 años, pero que al final terminaron. Faraón, Nabucodonosor, los Césares, los dictadores del siglo XX, todos al final pasan al juicio de Dios. Y aunque esas tiranías son solo anticipos de lo que será la tiranía del final de los tiempos, el Señor nos dice que Él está por encima de todo. Aún así, a lo largo de los tiempos, vemos cómo los gobernantes se enseñorean de la humanidad y provocan un sufrimiento injustificable sobre sus semejantes. Y ocurre en la humanidad en general, pero en el libro de Apocalipsis se nos habla de cómo eso provoca el sufrimiento a la propia Iglesia. Y es cierto, a lo largo del tiempo hay tribulaciones, hay hambres, hay sufrimiento, y la Iglesia y los seres humanos sufren como consecuencia de ello. Pero, o incluso, esos reinos no han tenido la última palabra. La fe cristiana nos habla de que hay un ser que está por encima de todos ellos. Hay un alfa y un omega, hay un pantocrátor, hay un todopoderoso que gobierna y que llevará a cabo sus fines. Y algunos ven a este Dios, como ocurre con estas pinturas, como un ser distante, lejano, como una autoridad sombría. Y se piensa en el poder de Dios como un poder del que hay que huir. Y sin embargo, es un poder de misericordia, aunque también de juicio. Y los seres humanos constantemente estamos clamando por justicia. Y en las informaciones que vemos, en las circunstancias que nos rodean, sea en otros países o en nuestros propios países, vemos ese deseo de que se haga justicia sobre aquellos que causan un mal insoportable a sus semejantes. Porque es cierto, vivimos en un mundo injusto, en un mundo caído, que no es el paraíso que Dios había diseñado, sino que todavía está sometido a esos poderes del mal. Sin embargo, el Dios Todopoderoso es un Dios que tiene jurisdicción universal, que su poder alcanzará a todos los que incluso intenten escapar de cualquier otro tribunal. Nunca podremos escapar del tribunal de Dios. Tú, hombre, que juzgas a los que hacen tal cosa si haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Dice Pablo en Romanos 2. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Vivimos en un mundo donde no es un conflicto entre el bien y el mal, sino que el bien de Dios triunfará y hará justicia. Y aquellos que se pongan bajo el paraguas de la gracia de Dios recibirán ese perdón y ese amor de Dios por toda la eternidad. Pero aquellos que viven al margen de Dios sufrirán las consecuencias de un juicio por toda la eternidad también. Y en medio de este mundo injusto,
la Iglesia sigue siendo un agente que muestra el amor de Dios a toda la humanidad, de que el bien y el amor de Dios son reales. Y qué importante es que la Iglesia brille en medio de la oscuridad, de que la Iglesia muestre la luz y el amor de Dios en las circunstancias donde el mal parece que es lo que campa a sus anchas. Y este Dios todopoderoso tiene la capacidad de hacer lo que se ha propuesto hacer. Jesús puede, es el poderoso, es el que va a llevar la historia a su final. Es el que lo ha hecho a lo largo del tiempo, el que pone reyes y quita reyes, el que va a ejecutar sus planes en la historia. Y así ha sido en su muerte y resurrección, en su vida en la tierra. Así ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia, sobreviviendo a pesar de todas las persecuciones a lo largo de la historia. Y el final de la historia nos viene revelado en Apocalipsis. Y en el capítulo 21, versículos 5 y 7, nos dice que el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Te parece que estamos sometidos a poderes que no podemos controlar? Claro que no, humanamente no podemos. Pero sabes, hay un Dios que tiene el poder, que tiene el plan de la historia en sus manos y que promete que al final de los tiempos su reino triunfará y que la justicia y la verdad brillarán. Incluso ahora esos poderes que parecen descontrolados no pueden hacer todo lo que quieran, porque Dios sigue teniendo el control, tiene el poder y los derrotará al final. Pero mientras tanto, la humanidad se cree que puede hacer las cosas a su manera. La historia está llena de protagonistas que pretenden imponer su voluntad, su criterio sobre la historia de la humanidad. El mundo está lleno de falsos salvadores que se han presentado con la excusa de salvar a la patria o a la raza o a la fe. Pero sabéis, el alfa y el omega nos identifica a un protagonista realmente deslumbrante. Porque hay un momento en la historia de Jesús donde hay un nuevo apocalipsis o un previo apocalipsis junto a un pozo. Apocalipsis es revelación, eso es lo que significa la palabra. Y en un pozo, en Sicar, a una mujer, en Samaria, el Señor le reveló quién es el verdadero protagonista de la historia. La humanidad e incluso los contemporáneos de Jesús tenían una expectativa equivocada en cuanto a cuál era el papel del Mesías, el rey esperado. Estaban esperando un salvador político, militar, que resolviera los problemas del pueblo judío en aquel tiempo. Y ese era su deseo, que llegase alguien que les librase del imperialismo romano. Pero ayer, como hoy, ellos y nosotros confunden la raíz del problema humano. El problema humano no es social, ni económico, ni geoestratégico. El mal es espiritual. Y desgraciadamente aparecen vez tras vez falsos mesías, o dicho de otra manera, anticristos, falsos mesías, que se presentan como la solución y la salvación de sus pueblos, que no los salvan, sino que los hunden. Y sabéis, Apocalipsis nos habla de que los anticristos, tanto los que han pasado a lo largo de la historia como el que será el final de la historia, tienen una cabeza y una boca que habla blasfemias. Por supuesto, aquellos que están en contra de Dios están blasfemando y deshonrando su nombre. Pero sabéis, hay algunos que utilizan la Biblia y el nombre de Dios, blasfemando el nombre de Dios, utilizando la Biblia y el nombre de Dios para justificar sus acciones injustificables. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Eso es presentarse con un aspecto, pero estar en contra de todo lo que Dios dice que es su palabra y su plan de salvación. Y sabéis, ha sido una tentación del cristianismo desde bien pronto. Ya en el siglo IV se utilizó el poder político para detener y perseguir a los que tenían diferencias teológicas. Y desgraciadamente, a lo largo de la historia, la Iglesia cristiana, de distintos apellidos, han utilizado el poder político para sus fines, alejándose del Mesías, que se sentó junto a un pozo,
para recordarle que el Mesías era algo completamente diferente. Ha sido una tentación del cristianismo y lo vemos, y cuando escuchamos justificaciones en el nombre de Dios para actuar contra la humanidad, eso es blasfemia. Eso es deshonrar la palabra y al Dios vivo. Y da igual si se hace desde el mundo católico, desde el mundo ortodoxo o desde el mundo protestante. Cuidado con confundir dónde está el Mesías. El verdadero Mesías se presenta a nosotros diciéndonos, como le dijo a la mujer: yo soy el que habla contigo, el que te ofrece el agua de vida que te transformará por toda la eternidad. Porque ese es el Salvador que necesitamos, el Alfa y el Omega. El soberano por derecho divino, el que es el Hijo de Dios, el Creador, pero que es el soberano también por lo que Él hizo por nosotros. Y es curioso ver que en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, cuando se vuelve a hablar de que es el Alfa y la Omega, dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Jesús es también el primero de la nueva creación, el primer resucitado. Él es el que inaugura la posibilidad de ser salvos, de ser rescatados de nuestra maldad y de ser liberados del reino del mal para vivir en el reino de Dios. El triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte está en manos de este Jesús, Jesús el Mesías, el que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. La palabra definitiva, el que abre y cierra la revelación, el que nos invita a venir a Él porque solo en Él hay salvación. Así que no temas, aunque veas que el mundo se derrumba a tu alrededor. Pon tu mirada en Jesús. Aunque las circunstancias de la historia o de la familia o de tu economía o de tu salud parezcan que te están dominando, recuerda que por encima de todo eso hay un Dios que te ama. Hay un Dios que ha venido a morir y ocupar tu lugar para darte vida eterna. Él es el Alfa y el Omega. No hay otro. Él puede salvar. Él es el que salva. Y Apocalipsis termina con las mismas palabras. Yo soy el Alfa y el Omega, 22:13. Yo soy el protagonista. Único, no hay nadie como Él. Él es el Todopoderoso y Él es el que le da un propósito a la historia y a tu vida. El Señor nos avisa, habrá jinetes, y Apocalipsis nos habla también del futuro de la historia, una historia que va hacia una culminación de maldad, pero en la que Dios también triunfará. No dejemos que el mal y que el miedo nos domine. El mal no tiene la última palabra. Dios cumplirá sus planes. Y mientras tanto, la Iglesia somos testigos de esa verdad y agentes del bien, ahora y en su mano. Así que escoge el lado ganador. No te dejes deslumbrar por falsos mesías ni por soluciones temporales. Vive en la fe de quien es solamente Él, el Alfa y la Omega. Y os invito a que escuchemos una canción. Permíteme, Antonio. Un vídeo. Con una canción que puse hace un año, pero que creo que recoge el significado de lo que hemos estado compartiendo esta mañana, para abrazar al Alfa y el Omega. Sientes que el mundo está roto, más profundas las tinieblas. Sabes que ni la oscuridad podrá frenar la luz. Y en Cristo todo nuevo hecho está. La creación está gimiendo y una nueva está viniendo.
Dios Espíritu entre nosotros. Sabes que Jesús el Mesías en sus brazos te tendrá. Entre nosotros Él de nuevo habitará.